creo que vamos a abrir uno de los, vamos a abrir un seguro especial o un candado en la enseñanza. Va a ser muy interesante. Recuerde, todas esas predicaciones, las últimas predicaciones han sido acerca de la identidad y de quiénes somos en Jesucristo. Y usted ya hasta este momento ha aprendido muchas cosas que van a ir transformando su hogar, su casa, su vida, su manera de pensar. Y hay varias cosas que se están pasando en su interior. Muchas de ellas ni siquiera usted se está dando cuenta. Algunos están viviendo una batalla muy grande, y la batalla es una batalla espiritual, es entre su mente y la palabra de Dios. Entonces eso se va a definir y se está definiendo. No tenga temor, porque Dios está con usted y Dios va a hacer toda la obra completa. Él dice: la obra que yo comencé la voy a terminar. Así es el Señor. Amén. Le damos un aplauso. Es así. Muy bien. Y hasta hoy hemos basado toda la enseñanza en Gálatas 4:1. Y quiero leerla con ustedes. Escuche lo que dice. Dice: en otras palabras, mientras un heredero o el heredero, o sea, usted y yo, es menor de edad, es decir, todos somos todavía niños, en ninguna cosa o en nada nos diferenciamos de los esclavos, a pesar de que somos dueños de todo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en nuestro pensamiento todavía seguimos teniendo mentalidad de esclavos, y hasta que no sepamos y no nos comportemos y no pensemos de la manera correcta, entonces no podremos vivir nuestra vida como herederos. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos está cambiando la mentalidad para que comencemos a vivir como herederos y dejemos la mentalidad de esclavitud con la que tanto luchamos. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, uno de esos aspectos de ser herederos y de ser hijos de Dios es el aspecto de la sanidad. Quiero que sepa que Dios dio y trajo provisión para ser sanos. Sin embargo, estando muchas veces en la misma iglesia y caminando en los mismos caminos del Señor, escuchando las mismas palabras, leyendo los mismos versículos, llegamos muchas veces a la conclusión de que no somos sanos, o nos paramos los procesos de sanidad de alguna manera porque no entendemos quiénes somos. Venimos con un pensamiento antiguo de que tenemos que estar enfermo, y quizás hablo de la enfermedad física, pero también hablo de la enfermedad emocional y mental, hablo de todo lo que tiene que ver con la sanidad. Y siempre estamos pensando en quizás no soy tan, Dios no tiene suficiente provisión no es capaz de sanarme, no tiene tanto poder, no es capaz de hacer lo que tiene que hacer en mi vida, y hay una cantidad de cosas que no nos dejan obtener toda la sanidad que necesitamos tener. Pero hoy vamos a hablar de eso, y al final de hoy usted va a salir con una expectativa mucho más clara de parte de Dios, y vas a ver sabiendo cosas que Dios quiere que sepamos. Ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. La palabra de Dios nos dice que por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Repita conmigo: castigados con la muerte. La Biblia nos enseña que a través de Adán todos nosotros fuimos castigados con la muerte. La palabra muerte no significa muerte viva, sino significa separación. También significa separación de Dios. O sea que lo que nos quiere decir Pablo en Primera de Corintios es que el pecado de Adán trajo a todos separación de Dios, y esa separación de Dios hizo que nosotros perdiéramos lo que se llama identidad. Repita conmigo: identidad. Esa identidad la perdieron inmediatamente. Ellos se separaron de Dios en el jardín del Edén. ¿Y qué es la identidad? Voy a presentarle por un momento qué es la identidad. La identidad es lo que usted piensa, quien usted cree que es. La identidad es lo que usted cree. La identidad es todo lo que es su personalidad. Quiero que sepa que Adán y Eva perdieron la identidad cuando se separaron por primera vez del Señor en el jardín del Edén, después de haber decidido ser independientes.
quiero que entendamos que el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén no fue comerse simplemente una fruta que le pudiera decidir entre el bien y el mal, mas fue el haber escogido ser independientes de Dios. Es como decir: Señor, ¿sabes una cosa? Ahora me hago independiente de ti, ya no te necesito y comienzo a caminar solo. Yo quiero que piense en estos momentos en lo que pasó en el jardín del Edén para que usted pueda comprenderlo. Piense que por primera vez Adán, que siempre había estado con Dios, que había caminado con Dios, que Dios era todo para él, fue separado y se sintió solo. Se le olvidó quién era Dios, se sintió que nadie iba a estar con él para proveerle, sintió que ya Dios no estaba con él más, sintió inclusive o experimentó quizás a través de una mentira que Dios estaba molesto con él. Quizás esto es lo que muchos de algunos piensan, que Dios está molesto con ellos, y eso es parte de la herencia de haber perdido la identidad. Quiero que sepa que Dios no está molesto con usted. Quizás algunos de los que están acá piensan y se sientan solos, y quiero decirle que eso es un problema de identidad que pasó también y es heredado del jardín del Edén. Desde lo mismo, desde antaño con Adán y con Eva. Todas estas cosas que usted experimenta hoy, esa lejanía de Dios, esa incertidumbre de si Dios está, esas preguntas: ¿será que Dios existe? ¿Se ha hecho usted esa pregunta a veces? ¿Está usted en medio de esas circunstancias? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está interesado en mí? Quiero que sepa que Dios existe, Dios lo ama y Dios está interesado en usted. Pero ¿por qué usted experimenta eso? Es porque usted, o porque en algún momento usted heredó un problema de identidad. Adán inmediatamente se separa de Dios, ya no sabe quién es él mismo. Imagínese lo en ese momento, salir de la presencia de Dios. Algunos de ustedes quizás tengan padres separados. Yo vengo de padres separados, y cuando la falta de papá hizo mi papá hizo falta en casa, y quizás usted pueda relacionarse. Imagínese un niño de 7, 8 años que de repente sus padres ya no están, y su papá, o quizás alguno haya fallecido su padre, y pueda entender esto y sentirse solo en el mundo. Bueno, Adán sintió específicamente algo muy parecido. Sintió de tal manera Adán que llegó a un punto donde dijo: pues mi papá no importa. Llegó a tal punto Adán donde dijo: pues yo no soy importante para mi papá. Y llegó a tal punto quizás, o Adán o sus hijos, a decir lo que decimos hoy en día: mi papá no existe, Dios no existe. Cuando una persona dice que Dios no existe, es un problema de identidad. Perdió, no sabía. Adán también perdió la capacidad o esa sensación de cobertura de parte de Dios. Esa cobertura donde el padre le dice al hijo: yo estoy contigo en todo. Adán se sintió solo. No solamente se sintió solo, sino comenzó a trabajar y a vivir su vida solo. Y eso fue a través, o porque él decidió vivir solo. Vamos un momento a Génesis capítulo 3, versículo 7. Perdón, volvemos a este momento antes de que se me olvide. Entonces, a través de Adán entró todo eso en los hombres, en la familia humana, en la raza humana, en nosotros. Por eso es que cuando usted viene donde Dios tiene que comenzar a enseñarle quién es usted. Es como cuando de repente hay ciertas enfermedades que las personas pierden aún siendo mayores, después de haber comido, hecho de todo y de haber aprendido todo lo que hacen, tienen que volver a reprogramarse. Dios tiene que volvernos a reprogramar a nosotros, ¿sí? A través de Adán entonces entró el castigo de la muerte, el castigo de la separación. Pero nos dice Pablo que a través de Cristo, o gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Repita conmigo: gracias a Cristo, ahora volvemos a vivir. Lo que quiere decir es que ahora que usted conoce al Señor Jesucristo, usted vuelve a tener esas mismas cosas que se perdieron en el jardín del Edén. Esa misma situación, esa misma provisión que Dios tenía. ¿Usted se puede imaginar a Dios caminando con Adán todos los días y hablando con él y conversando con él y diciéndole: nada te faltará? Usted sabe que Adán no se preocupaba qué iba a pasar en el futuro. Adán no se preocupaba qué iba a estudiar. Algunos de los jóvenes aquí se preocupan: uy, ¿con qué voy a estudiar?
Algunos se preocupan, ¿qué va a ser de mi vida? Algunos se preocupan de ustedes, jóvenes y adultos, y ¿será que algún día voy a alcanzar las metas que Dios tiene para mí o las metas que yo me he puesto? Algunos de ustedes pensarán, las cosas no me van a salir bien nunca. Todo debido a que heredaron eso de Adán. Pero la Biblia nos dice que ahora en Cristo usted vuelve a vivir. ¿Qué significa vuelve a vivir? Usted vuelve a conectarse con Dios. Usted vuelve a tener todas las cosas que perdió en el Edén. Usted vuelve a tener toda la seguridad que Adán tenía en el Edén con Dios. Usted vuelve a tenerlas. La misma provisión. Usted no se tiene que volver otra vez a pensar en su futuro, porque Él es el dueño de su futuro. Él controla su futuro, o más que controla, cuida de su futuro. En Adán, en Cristo, volvemos otra vez a restaurar toda aquella identidad que hemos perdido y que habíamos heredado perdida. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso, ¿sí? Qué bueno es nuestro Dios. Ahora, es muy importante observar cómo fue que Adán perdió su identidad. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17, para comprender esto de la sanidad que vamos a hablar en los siguientes momentos. En el momento en que Adán se independiza de Dios, Adán no se independizó, y quiero que sepan esto, Adán no se independizó de Dios diciéndole, Señor, como los hijos le dicen muchas veces a los padres, tú no eres un buen padre, yo no te quiero, tú no me amas y yo me voy de casa. No, Adán simplemente tomó una decisión, y Adán dijo, yo quiero comenzar a decidir la vida en mis propias fuerzas, quiero comenzar a decidirlo de mi manera. Eso lo hizo cuando tomó del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese fruto del conocimiento del bien y del mal hicieron que Adán tuviera ahora que tomar todas las decisiones en su vida. Y por supuesto que una de las cosas más difíciles que tienen los seres humanos es tomar las decisiones. Quiero que piensen, los jóvenes o los niños, cuando están en su casa, sus padres toman las decisiones por ustedes. Pero cuando deciden salir de la casa, ellos tienen que comenzar a tomar sus decisiones. Les decían estos días, había una persona me decía, una jovencita me decía, oh, esto es muy duro, esta es la vida, la vida hoy no me ha salido bien, no pude conseguir trabajo. Y yo le dije, hija, bienvenida al mundo de los mayores. El mundo de los mayores hay que decidir, hay que tomar decisiones. Eso fue un regalo de Adán, o una consecuencia de Adán en el jardín. Ahora quiero que vayamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, versículo 17. Este fue el momento después de que Adán toma del fruto y come de ese fruto y comienza por primera vez a decidir entre el bien y el mal. ¿Sabe? Lo más difícil en la vida es decidir. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Es el momento de hacerlo. ¿Dónde voy a invertir? ¿Qué iglesia escojo? ¿Decido recibir a Jesús? ¿No decido recibirlo? ¿Qué universidad tengo? La vida, la decisión fue una de las cosas más difíciles que le quedó al ser humano, porque antes Dios era el que decidía, y si era Dios el que decidía, wow, tremendo. Por eso hay muchos jóvenes que quieren irse de sus hogares y decir, yo quiero decidir. No saben lo que les espera, porque en casa si decide el padre, genial. La responsabilidad del joven no tiene que pensar, ¿será que decido? ¿Será? Uno tiene que pensar en qué hace, qué no hace. En ese momento que Adán decide hacer eso, pasa una cosa y nos enseña un concepto que yo quiero que se quede en su mente para siempre. Escuche el concepto. Génesis 3:17. Y Dios dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené, estas son las consecuencias, que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Repita conmigo, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos han enseñado que la tierra es maldita porque Dios la maldijo. Era como si Dios estuviera muy molesto, y eso es lo que nos han enseñado. Tú ahora, Adán, has hecho lo que a mí no, lo que yo no quería. Por consiguiente van a venir rayos, centellas, y va a caer trueno sobre ti, y vas a morir, y vas a pasar unas cosas. Es como si Dios hubiera sacado toda su ira sobre Adán. Pero la verdad de la escritura no dice así. Dice, quien maldijo la tierra, ¿quién fue? Vamos a leerlo. Dice, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Cómo así que malditas la tierra por la culpa de Adán? Bueno, en ese momento quiero decirles que Adán salió y comenzó a decidirlo todo él. Ya Dios no entró en la vida de Adán.
en lo que tenía que entrar. Cuando una persona está con Dios, está en bendición. Cuando una persona está sin Dios, está sin bendición. Le voy a explicar eso es muy importante que usted lo entienda. Dios es bendición. Estar sin Dios es estar sin bendición, o sea, estar en maldición. ¿Por qué una persona está con Dios y está en bendición? Bueno, porque Dios es el que bendice. Siempre hemos creído que la bendición es algo que Dios, la maldición es algo que Dios tira a una persona como si fuera una mala energía. ¡Rum! Tome, ahí le tengo para que sea pobre, y Dios lo hace ser pobre a la persona. Creemos que Dios es el que saca la maldición directamente, pero la maldición no viene de lo que Dios hace, sino viene de quien Dios es. Es decir, el momento, el lugar donde Dios no está, allí no hay bendición. Y si no está Dios, entonces nada puede funcionar bien. ¿Estamos? Entonces cuando Adán decide a Dios, Dios, quédate allá en tu casa, no vengas conmigo, Dios le dice, Adán, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cometiendo un error. Si yo no voy contigo, no vas a tener bendición. Todo lo que hagas te va a salir mal. De ahí comenzó la carrera de la familia humana a vivir mal en todos los aspectos. Quiero que sepa, el día que usted se aleja de Dios, o que una persona está alejada de Dios, no puede tener la bendición de Dios, porque Dios es el que bendice. Estar con Dios es bendición. Estar sin Dios es maldición. Pero no porque Dios esté molesto y dijo, este joven no quiere estar conmigo, lo maldigo. No, Él simplemente dice, es que si yo no voy contigo, no va a salir bien. ¿Me hago entender qué es bendición y qué es maldición? ¿Lo repito? ¿Lo repito? Bendición es todo lo que Dios hace. Cuando Dios está, hay bendición. Si Dios no está en ese lugar, no hay bendición. Y si no hay bendición, entonces ¿qué hay? Hay maldición. O sea que, vamos a decirlo de esta manera, maldición es no estar con Dios. No necesariamente Dios está molesto y enviando, vuelvo y digo, sentencias o condenaciones, sino que el solo hecho de que una persona no esté con Dios no está en bendición. Por consiguiente estará en maldición. Por consiguiente las cosas no le salen bien. Y esa es la carrera del ser humano en todo lo que hace. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis 3 allí y escuche lo que dice. Por culpa de Adán es que es maldita la tierra. Ahora dice, toda tu vida lucharás para poder vivir con ella. ¿En qué consistió la maldición de Adán? La maldición de Adán no consistió en que Adán se fuera enfermo, en que Dios le quitara todo el dinero y el celular, le quitó las llaves de la casa. La maldición de Adán es que Dios no le quitó el carro, es que Dios lo enfermó. La maldición de Adán consistió en que de ahora en adelante él tenía que hacerlo todo, o había decidido hacerlo todo solo. Adán, desde ahora en adelante tú vas a hacerlo solo. Todo, vas a intentar hacerlo todo. Y Adán comenzó, y eso es lo que hacemos. Por eso el pecado del hombre, el pecado en general del ser humano, es la independencia de Dios. Pero ahora que usted viene al Señor Jesús, su vida comienza a organizarse. ¿Por qué? Porque ahora está con Dios. Sin Dios hay independencia total. Usted no sabe cómo hacerlo. Y está muy claro porque vemos hospitales, enfermedades, vemos cómo va el mundo, cómo está la tierra en este momento, y estamos trabajando en pos. Maravilloso, ese ser humano cambia, ese ser humano piensa, ese ser humano alcanza todo su potencial. Por eso Adán se comenzó a disminuir o a demeritar, por decirlo así, en el momento en que salió del jardín del Edén. Ya no estaba con Dios. Y quiero que sepa una cosa, iglesia: en el momento en el que una persona le dice a Dios, Dios, no quiero andar contigo, ¿sabe qué dice Dios? No hay ningún problema, hijo. Dios respeta algo que se llama su libre albedrío. Si alguno de nosotros hoy dice, Señor, no quiero más caminar contigo, Dios se muerde la lengua y dice, te amo con todo mi corazón, te anhelo, quiero que estés conmigo, quiero estar contigo.
pero no puedo pasar sobre tu decisión. Contrario a nosotros. Si mi hija en este momento hace una de estas cosas, bueno, me la llevo y la amarro y la traigo y aquí voy con ella. Pero Dios respeta el libre albedrío y lo respetará hoy hasta el último día. Lo respetó con Adán. Debido a que respetó el libre albedrío con Adán, lo observó salir del jardín del Edén y comenzar a demeritarse, a perder vida. ¿Se puede usted imaginar a Adán saliendo del lado de Dios como sale un niño que creció sin padres y decirle: ya no vivo más en la casa de mi papá y de mi mamá? Y con sus decisiones, recuerde que Adán no dijo me voy. Adán tomó una decisión para irse y salió, y comienza a sentirse Adán preocupado. Ahora cómo como, ahora cómo hago, y las noches que pasaba con Dios, y ahora las bestias del campo, ¿cómo hago yo con ellos? ¿Cómo hago yo con los todo esto? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Lo puede imaginarse nervioso? ¿Sabe que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas y vienen de cómo nos vemos y nos percibimos a nosotros? Por eso Adán, una de las cosas que pierde en el jardín del Edén es la salud emocional y física. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Podemos ayudarle a los niños, por favor? ¿Sí? Isaías capítulos 1, versículos 5 al 6. Escuche lo que dice el Señor y mire cómo el Señor ve a la humanidad. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Nota usted algo que pasaba? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Es como un eco del Edén. Era como si Dios le hablara a la raza humana y le decía: ustedes salieron el día del Edén, sus padres salieron hace tantos años, ¿por qué quieren seguir en ese castigo? ¿Recuerda cuál era el castigo? La separación. ¿Por qué quieren seguir separados de mí? Escucha lo que dice: ¿todavía os rebelaréis? Es como si les dijera: ustedes, Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Se rebelaron. ¿Cómo se rebelaron Adán y Eva? No dijeron: ya no te queremos. Una decisión. Ya no necesitamos de ti, Dios. Dios les había dicho: no vayan a tomar esa decisión, y ellos dijeron: la tomamos. Inmediatamente se rebelaron en contra de Dios, y Dios les dice: os rebelaréis una vez más. Y note lo que dice: aparte de esto, o a partir de esto, dice: toda cabeza está enferma. Repita conmigo: toda. Y todo corazón doliente. Repita conmigo: todo. Versículo siguiente: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están suavizadas, ni curadas, ni vendadas con aceite. Escucha lo que dice el Señor. El ser humano está enfermo a partir de que salió el Edén. Al ser humano lo enferma el estar sin Dios. Usted, cuando vino, Dios lo primero que hace, de hecho, es comenzar a restaurarlo. Usted conoce a Jesús y el Señor le dice: ven que te quiero salvar, y lo primero que el Señor lo mete es en una camilla espiritual, y comienza a sanarlo y a trabajar en su vida y a trabajar en su alma y a sanarlo y a trabajar en todas las áreas que usted venga, porque usted viene y yo venimos desde los pies hasta la cabeza enfermos. Venimos heredando en ese ADN que tenemos aquella muerte de Adán. Pero ahora en Jesús usted hereda la vida. Como ahora hemos heredado la vida, Dios nos dice: cambia el pensamiento. Ya no estás enfermo. Venimos a la iglesia y pensamos, digo, no, ya no hay sanidad para mí, y ya venía y inclusive hasta estamos como contentos con las enfermedades que tenemos. Dios, al ver que todo el mundo estaba enfermo, le dio al hombre una gran oportunidad, una oportunidad más, en Deuteronomio 28, versículo 1. Y le dijo: seres humanos, escucha lo que dice el Señor: seres humanos, hijos de Adán, herencia de Adán, seres humanos, vamos a hacer una cosa. El Señor, en todo su amor y en todo, le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora que ustedes se van de casa, les voy a intentar garantizar toda su sanidad.
Y les dijo, les voy a intentar garantizar toda la sanidad si se comportan bien. Por eso encontramos que Deuteronomios capítulo 28, estamos hablando de las enfermedades, versículo 1 nos dice: acontecerá, familia de Adán, herederos de Adán, nosotros somos los herederos de Adán, acontecerá que si oyeren atentamente la voz de Jehová su Dios y la guardan y la ponen por obra todos sus mandamientos, ¿cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Que yo les prescribo hoy, también Jehová su Dios los exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Esa oportunidad la hemos atropado nosotros miles de veces. Versículo 2. Escucha lo que dice acerca de la oportunidad. Y van a venir sobre ti todas las bendiciones y te van a alcanzar y vas a oír la voz de Jehová tu Dios. Lo que Dios le estaba diciendo es: familia de Adán, si ustedes llegan a cumplir toda la ley que yo les digo hoy van a ser sanos. Hoy no van a tener problemas económicos, benditos en sus hogares, benditos sus hijos, benditos sus familias, benditos cuando vayan al campo, si tienen vacas van a multiplicarse, no los alcanzará a coger la enfermedad. Recuerde, ellos venían enfermos, no los alcanzará a coger ninguna de estas circunstancias. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Amén. Si queremos vivir bajo ese concepto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es como si usted le dijera: si me porto bien, yo sé que nunca me va a pasar estas cosas. Sin embargo, el hombre volvió otra vez a despistarse y nos dice, y no leyó aquellas partes que dice Deuteronomio 28, el versículo 15. Pero dice el Señor, escucha lo que dice. Y estamos hablando de la enfermedad y de dónde nace. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que si tú no cumples todo a cabalidad para procurar cumplir todos sus mandamientos, ¿cuántos? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo hoy te intimo, te digo, hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles serán las maldiciones? Maldito tú en tu casa. Vendrán sobre ti fiebres, cánceres, vendrán sobre ti enfermedades, vendrán sobre ti pobreza, vendrán sobre ti, sobre tus hijos no podrás salir adelante, sus matrimonios se van a acabar. Todas esas enfermedades. El ser humano había dicho: sí, podemos. Mire, el ser humano había dicho: en mis fuerzas yo sí puedo. Y Dios dice: en tus fuerzas puedes salir de donde yo estoy. Hijo, déjame que yo lo haga por ti. Recuerde que Adán y Eva eran cuidados directamente por Dios. Adán y Eva eran cuidados por Él y todo, nada les faltaba y los protegían, estaban apadrinados por Dios. En el momento en que ellos dicen: me voy, ellos dicen: lo hago a mis fuerzas. Y casi que le dicen al Señor: yo me voy a comportar bien y vas a ver cómo me va bien. Sin olvidar que si no se comportaban bien, se comportarían mal y traerían las maldiciones. Aquello que nos trae las maldiciones es nuestro mal comportamiento. Al ser humano le ha traído todas las maldiciones su mal comportamiento. Es por eso que el ser humano ha creado enfermedades y las esparce. ¿Se da usted cuenta que el día de hoy hay más y más enfermedades? ¿Sabe que una de las propuestas del presidente o del primer ministro de este país es abrir más hospitales? ¿Por qué se están abriendo más hospitales? ¿Porque hay más qué? ¿Porque hay más qué? Enfermos y enfermedades. El ser humano sigue estando sin querer estar con Dios y dice: sigue siendo más enfermo. Hay más enfermedades, hay más cánceres, hay más cosas, y cuando curan una enfermedad vuelven y salen otras dos. Y cuando no curan una enfermedad, la industria de la farmacéutica hace una enfermedad para vender otra enfermedad, para vender la cura. ¿Estamos? El ser humano entonces sin Dios está poluido, contaminado de enfermedades desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué va a pasar con este ser humano? Por eso dice: en Adán ustedes recibieron esta maldición, la maldición también de estar sin salud emocional o física. Pero ahora en Cristo Jesús, dicen las buenas palabras de Dios, ustedes ahora reciben sanidad. Ahora usted puede recibir lo que Dios dice que tenía.
lo que Dios dice que había perdido en el jardín del Edén, porque a eso fue lo que Él vino. Muchas personas entonces en la iglesia creen, no, es que yo creo que Dios no es tan bueno. Y aun cuando viene el tema de las enfermedades, decimos, Dios me la mandó y yo tengo que aguantar esta enfermedad. Y quiero decirles que están muy equivocados, porque Dios no manda enfermedades. Job capítulo 34 versículo 12 nos dice, en verdad Dios, el Todopoderoso, no hace nada malo ni injusto. Adán y Eva creció, y los hijos de Adán, o sea, nosotros hemos crecido entendiendo que nosotros hemos causado las enfermedades, y que no solamente hemos causado las enfermedades, sino que Dios nos las manda, porque Dios está iracundo con nosotros desde los cielos, mandando rayos y centellas. Y en tan pronto se mueva aquel paciente, le va a mandar una enfermedad. Digo, si le mando un cáncer, este se queda quieto. Y por eso mucha gente dice, yo tengo una enfermedad y Dios me está enseñando algo a través de esa enfermedad. Es como si usted le cortara un dedo a su hijo y le dice, para que aprendas esto y te comportes bien, te voy a cortar el dedo pequeño. Sería imposible, Dios no es así. Dios lo que está diciendo es, no quiero que te enfermes. De hecho, ¿sabe qué creo que hace Dios? Dios trae la sabiduría a los médicos. Los vio tan enfermos y les dio sabiduría. Dijo, estos no se van a acercar a mí por nada del mundo. Les voy a dar sabiduría, y sean y tengan médicos ustedes, y tengan la sanidad y provoquen. Y los médicos y Dios están tratando de que el hombre no se enferme. Por eso es que hay tantos médicos, tantos hospitales. Todos están tratando lo mismo, la enfermedad. Pero recuerde, el ser humano viene enfermo desde los pies hasta la cabeza. No hay nada sano en el ser humano, nada. El ser humano sin Dios está enfermo totalmente. No tiene salvación sin Dios. Ya se alejó muchísimo, tanto que dijo el ser humano y se acostumbró a pensar y dijo, no hay salvación, esto así. Y por eso es que hay gente que tiene un cáncer y dice, me voy a morir, y ya no puedo, y se mueren. Ya no tienen ni deseos de vivir, porque el ser humano sin Dios no tiene deseos ni de vivir, porque no hay esperanza en él, está enfermo. Sin embargo, el pueblo de Dios es diferente. Ahora, la enfermedad hace dos cosas: quita tiempo y dinero. Vamos a ver un momento en Marcos capítulo 5 versículo 24, esa pequeña escena que nos muestra la palabra de Dios acerca de una mujer que tenía el flujo de sangre. Y quiero que observe las dos cosas que esta mujer perdió. Dice, fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía del flujo de sangre, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía. ¿Cuánto gastó? Todo lo que tenía. La enfermedad hace dos cosas: quita tiempo y quita dinero. Cuando una persona está enferma, meses no puede ir a trabajar. Cuando una persona no puede ir a trabajar, no puede ganar. Dios sabe que esa persona tiene una gran necesidad y que ya no puede ni trabajar ni puede hacer. Y sabe que el tiempo que está perdiendo es muchísimo. Pierden todo, pero también pierden el dinero. Ahora, escuchen lo que nos dice la Biblia. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué decía? Nada le había aprovechado, antes le iba peor. Peor, la persona, esa mujer, terrible, todos los días más. Versículo siguiente: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entró entre la multitud y tocó su manto. Esta persona tenía una situación totalmente diferente. Era una persona que era una hija de Adán. Había heredado las enfermedades de Adán. Quizás como muchos de nosotros hemos heredado ciertas cosas en nuestra vida. Sin embargo, la mujer pensó y dijo, quizás toque el manto de Jesús. Y el versículo siguiente, el versículo 28 nos dice, porque decía, si tocare solamente el manto, seré salva. Repita conmigo, salva. Salva es sana.
Esa mujer pensó y entendió la clave de la sanidad de Dios. Quizás, a pesar de que yo tenga este cáncer, a pesar de que yo esté con este flujo, a pesar de que yo tenga en estas circunstancias, yo puedo ir a tocar a Jesús y voy a ser sana, voy a ser salva. Eso es increíble. ¿Cuándo antes de Jesús usted podría haber pensado, aparte del espiritismo y el misticismo que teníamos, que usted podía tener una sanidad fuera de la medicina? Nunca. Que usted se sanara solo. Recuerdo que cuando comencé el pastorado, les contaba en la reunión anterior, me dio tuberculosis. Y en ese momento, recuerdo que en la tuberculosis, de repente voy a los chequeos, comencé el tratamiento y el médico dijo, se desapareció. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, no entiendo, no sabemos. Ese hombre me dejó ir a casa. Creo que fue Jesús. Yo no hubiera podido ser sano antes de alguna otra manera. Si Dios no hace la obra en nosotros, iglesia, de sanidad, no hay otra manera de obtenerla. Y usted se pasará trabajando, perdiendo su salud para tener que después pagar por su salud. ¿Alguien reconoce eso o no? El pueblo de Dios es diferente. Ahora hay una identidad diferente para usted y para mí. Ahora somos diferentes. Nosotros podemos confiar en Dios y podemos decir, Señor, tú sí puedes. Pero la mentalidad que tenemos, y me sorprende, es que todavía no entendemos que Dios es bueno y quiere sanarnos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 40. Tal vez usted se preguntará, ¿será que Dios quiere sanarme? ¿Cuál es la posición de Dios frente a mi sanidad? Y con esto de sanidades quiero que piensen en todos los aspectos, en todo el espectro de las enfermedades. Quiero que piense en su situación mental. Quiero que piense en sus heridas. El 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, son producidas desde la mente. El 80% de las enfermedades son producidas directamente desde la mente del ser humano. Y casi siempre tiene que ver con los nervios. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Será? ¿Y si no me alcanza el dinero para mañana? Y su cerebro segrega una cantidad de cosas negativas y comienza a envenenar todo su cuerpo. El 80% de las enfermedades son de su mente. Cuando Dios llega al corazón del creyente, lo toca, el creyente se deja, cambia su mentalidad, comienza a cambiar. Dios puede sanar su cáncer, Dios puede sanar la situación que usted tenga, Dios puede sanar hasta una adicción. Quizás muchas veces es más fácil sanar un cáncer que una adicción. Dios puede todavía, es lo que le quiero decir al pueblo de Dios hoy. Dios puede. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 40. Había un hombre con lepra que se acercó y se arrodilló ante Jesús. Era un hombre, y aunque era hijo de Abraham, aunque era judío, dice la Biblia que le suplicó que lo sanara y tenía mentalidad de esclavo. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. La persona, aquel que tiene mentalidad de esclavo está, Señor, si el Señor quiere. Pero note lo que dice el versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió su mano y lo tocó y dijo, sí quiero. Repita conmigo, sí quiero. Sí quiero. Dios sí quiere sanar. Dios quiere sanar. Dios todavía sigue sanando. Dios sí quiere sanar a las personas. Dios sí quiere sanar a su familia. Dios quiere sanarlo de su adicción. Dios sí quiere. ¿Por qué le cuesta creer que Dios? Y se pregunta, ¿será que Dios quiere? Es su mente de esclavo. Ahora usted es hijo, usted ahora tiene derecho a esa sanidad. Dios sí quiere sanar. La pregunta que nos hacemos es, ¿será que Dios está interesado? Como Adán, como perdió toda identidad y no sabía quién era. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me va a bendecir el día de mañana? Como lo decíamos la semana pasada, ¿será que Dios me va a proveer? ¿Será? Yo le pregunto una cosa, a aquellos que tienen hijos pequeños, ¿sus hijos piensan así? Yo no veo a Gabriela pensando, ¿será que mi papá
me va a llevar a la sanidad? ¿Será que mi papá me va a dar? ¿Será que me va a faltar algo para mañana? Sus hijos no piensan así. Los hijos de Dios tampoco debemos de pensar así. Sin embargo, el pensamiento es: ¿será que Dios sí puede conmigo? ¿Será que Dios sí puede con este problema que yo tengo? ¿Será que Dios sí me puede sanar? ¿Será que Dios sí quiere? Eso es duda. Duda de quién es Dios. Es no saber quién es Dios en su vida. ¿Será que Dios quiere protegerme? ¿Usted qué piensa? ¿Será que Dios quiere renovar mi hogar? ¿Usted qué piensa? Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Sí quiero, dijo el Señor. De hecho, es tan impresionante el ministerio o el servicio o lo que Dios hizo a través de sanidades, Jesucristo hizo, que todas las personas, nos dice la Biblia, a todos sanó. Todo el que Jesús veía al frente lo sanaba. Fuera leproso, fuera ciego, a todos sanó. La Biblia nos dice que una vez en Capernaum estaban todos y llegaron, toda la gente que llegó a Capernaum enferma, a todos los sanó. El Señor desde por la mañana hasta por la noche estuvo con ellos sanándolo. ¿Qué lo hace pensar de que no va a sanarlo a usted? Es su mentalidad. Dios quiere sanarlo, pero recuerde, Él respeta su libre albedrío. Dios quiere sanar toda su vida. Dios quiere volver otra vez a restaurarlo. Lo que usted perdió, la separación de sus padres, toda aquella falta de identidad, Dios quiere volver a ponerla. Él sabe que usted no es quien dice que es en este momento, o quien usted cree que es. Él sabe que lo que usted es en este momento, en muchos aspectos, es una consecuencia de su pecado. No de su pecado solamente, del pecado a nivel general. La Biblia nos habla de el pecado, porque algunos me dirán: pastor, ayer me dio gripa, ¿fue que yo pequé? De eso no estoy hablando. Cuando dijimos el pecado es el que trae la enfermedad a las personas, estamos hablando del pecado en general. Ahora, ciertamente hay ciertas cosas que usted hace que trae enfermedad a su vida. Si usted hoy decide fumar, pues por supuesto que es su pecado. Pero hay cosas que en nuestra vida están, que son producto del mundo caído y del pecado que hay alrededor. Pero quiero decirle, Dios sí quiere sanarlo. Dios sí quiere restaurarlo. El problema es que usted no cree que Dios pueda. Es el problema que tienen los hijos de Dios. No creemos que Él pueda sanarnos. Pero Él dice: sí quiero sanarte. Piense en qué cosa usted en este momento está viviendo, pasando, analizando, que usted diga: yo no creo que Dios me quiera sanar. Y quiero decirle la respuesta: Dios sí quiere. Solo que cuando perdió la identidad Adán y Eva, quedamos con el pensamiento. Y toda la vida continuamos pensando de la misma manera: no, yo estoy enfermo y ya estoy separado de Dios y nadie me cuida, y si Dios me puede bendecir, me va a bendecir en lo espiritual, me va a hacer sentir bien, pero no me va a poder sanar todas las cosas en mi vida. Y Dios dice: sí, quiero sanarte. De hecho, no solamente quiero sanarte, puedo sanarte. Es una de las columnas de la identidad del creyente. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 5. Y quiero leerlo en esta paráfrasis porque es mucho más sencilla. Escuche lo que dice Isaías 53, versículo 5. Dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Muchos de ustedes ya creyeron que ustedes eran rebeldes antes y Dios los cambió. Muchos de ustedes ya lo asumieron, ya lo saben en su mente. No es difícil creer eso. Muchos de ustedes ya cambiaron. Conozco unos que venían hablando mal y cuando hablaban solamente despotricaban. Y ahora cuando conocieron a Cristo cambiaron totalmente. Algunos de ustedes vinieron con los hogares quebrantados y los hogares se están devolviendo. Ya lo saben, ya lo conocen. Algunos de ustedes vinieron con economías malas y ya Dios le ha vuelto a la economía y la ha traspasado del reino de las tinieblas a la luz. Algunos de ustedes vinieron con dolores, con situaciones, con amarguras con otras personas y ya lo han logrado. Algunos de ustedes vinieron con un problema con sus padres y ya los perdonaron. Eso ya pasó, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Escucha lo que dice: Él fue golpeado por nuestras maldades. Algunos de ustedes vinieron convencidos de que eran malos y ciertamente Dios cambió sus mentalidades y dijo: Dios, ya no están condenados.
¿Lo recuerdan o no? Usted vino en ese aspecto. Usted vino en ese pensando y dijo, no, yo no soy nadie, y Dios lo hizo. De hecho, venían actuando mal. Y ya no son ni una mínima cosa de lo que eran antes. Antes eran mujeriegos, como dice la Biblia, borrachos, homosexuales, una cantidad de cosas, pero ahora son limpios, hoy son limpios, justificados, santificados. Eso ya pasó y ya está. Esos son ustedes en sus vidas. Ahora son personas totalmente diferentes debido a que conocieron a Jesucristo. Eso es cierto y eso lo creen y lo viven. Escuche lo que dice: y Él sufrió en nuestro lugar. Aquí viene el punto. Él sufrió en su lugar. Usted ya dice, Señor, sí sufriste en mi lugar. Sin embargo, esta última parte no la creemos. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Y todos seleccionan una parte y dice, yo hice todo esto, pero yo no creo que Dios me pueda sanar. Entonces, ¿cómo pudo recuperar su matrimonio? Entonces, ¿cómo pudo mirar sus finanzas? Entonces, ¿cómo pudo hacer las cosas que ha hecho? Entonces, ¿cómo pudo restaurar? Entonces, ¿cómo pudo hacer el resto de las cosas? ¿Y cree usted que no va a poder hacer las otras? ¿Sabe cómo se llama eso? Incredulidad. No le creemos porque nuestra mente sigue pensando, Dios hizo esto, pero esto ya está más difícil. Hombre, esto es otra cosa. Quiero decirles una cosa, la sanidad física es mucho más fácil inclusive que la sanidad emocional. Tenemos aquí a Eduardo, y el día que él vino en muletas, y pueden dar fe los dos de ello. Vino mal, no podía caminar. Oramos por él, en un minuto no salió, no pasó nada, de mis manos no salió poder, es decir, no salió una cosa caliente. Sanó y fue a su casa y ya no tenía muletas, y llevaban no sé cuántas historias de tiempo, y eso fue en cuestiones de segundos. Hace muchos años Luis Arias, un hombre de aquí, vino con un matrimonio totalmente deformado y salió de este lugar para casarse con un matrimonio totalmente nuevo. Dios lo había restaurado en todas las cosas. Cuando él vino, pensó y dijo, donde yo voy, pensó como Adán, hay maldición. Recuerdo que él pensaba, y en una vigilia, Juliana tuvo un miscarriage y perdió a su bebé. Y recuerdo que el pensamiento de Luis era, yo soy tan malo que donde yo llego, la gente se muere. Tuvo unos días y con la luz del Señor le dijo, pregúntale si eso fue en ese momento o días antes. Si fue días antes, entenderás que viene enferma. Y si fue en ese momento, decía él, seguro que fui yo. Y quiero decirle una cosa, le preguntó y ella dijo, ya venía muy mal. Sin embargo, cuando salió, ese fue el hombre que entró, pero cuando salió un hombre con familia, con hogar. ¿Por qué? Porque Dios sí puede sanar. Porque por sus heridas recibimos paz y sanidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. En el Señor se puede. Escucha lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 3. Él perdona todos mis pecados y sana algunas de mis enfermedades. Él perdona todos mis pecados y sana un poquito de mis enfermedades. Todas. ¿Qué dice? ¿Cuántas enfermedades? Todas. ¿Por qué seleccionamos que el Señor sí puede perdonar mis pecados, pero no puede sanar nuestras enfermedades? ¿Por qué no le vamos a creer a Dios? Yo creo que es esto. Salmo 103, mismo versículo, versículo 2. El salmista decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La mente se le olvida que Dios es que la sana. A usted se le olvida los beneficios de Dios. Ahora, yo entiendo por qué se nos olvida, porque salen tantos cánceres y salen tantas situaciones que la gente mira a un lado y dice, uy, no, esto es imposible.
¿Recuerda lo que le pasó a Pedro bajando o saliendo de la barca? Pedro le dice, pon los ojos en mí, en Jesús, y él va mirando y camina sobre las aguas. Inmediatamente baja y ve las circunstancias, se comenzó a hundir. ¿Qué le pasó a Pedro? Dejó de mirar a Jesús. Por supuesto, las circunstancias son todas equivocadas alrededor. Afuera hay frío, agua, hay viento, hay una cantidad de cosas. Y si usted sale en este momento afuera, va a mirar las tasas de mortalidad y usted dice, aquí no hay salvación para mí. Si usted sale y mira y va a un hospital y dice, ahí están abriendo más hospitales, quiere decir, no funciona la matemática. Si hubiera sanidad, entonces ¿por qué hay tanta gente enferma? Porque la sanidad está para los hijos de Dios. Es Jesús el que bendice quien la trae. Sanidad es estar con Dios. Sanidad es estar con el Señor. Sanidad es igual a bendición. Sanidad es igual a salvación. La sanidad es en las manos de Dios, está. Yo les contaba en la reunión anterior que me decía mi propia mamá, aún no ser convertida, me decía, yo veo algo en tu iglesia, David, y me decía, yo veo que la gente de tu iglesia es sana. Es que yo no veo que la gente se enferma. Y ¿saben una cosa? Me puse a analizar y digo, tiene toda la razón. Los casos que tenemos son muy pocos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va trabajando en la gente y Dios va trayendo sanidad. Dios quiere traer sanidad. Ahora, ¿cómo no va a traer Dios sanidad si usted comienza a hacer una sanidad y comienza a saber quién es y su vida comienza a pensar y a entender quién es Dios en su vida y usted ya no vive preocupado? Usted ya no segrega esos sentimientos negativos y todas esas cosas porque usted perdona y porque usted está viendo a Dios y porque usted ya va creyendo y poniendo su confianza en el Señor Jesucristo, y a medida que usted pone su confianza, las cosas se van poniendo en orden. Entonces Dios trae sanidad. Las alabanzas traen sanidad. El tiempo con Dios trae sanidad. Vuelvo y le digo, bendición es Dios. Dios es igual a bendición. Sin Dios es igual a maldición, porque no hay bendición. No está una cosa de sin bendición o con bendición. No hay un punto medio. O hay bendición o no hay bendición. O hay bendición o no hay bendición. Y si la bendición la trae Dios, entonces con quien hay que estar es con Dios. Y ahora que usted está con Dios, usted ya puede ser sano. Denle un aplauso al Señor. No olvide sus beneficios. No olvide sus beneficios. Luche con su mentalidad. No tire la toalla. Usted pensando y aceptando, sí, pues sabe una cosa, este cáncer que yo tengo es yo lo acepto. Sí. No, levántese, luche. Sí, esta adicción que yo tengo, pues, ¿sabe una cosa? La trajo mi papá, la trajo mi abuelo, la trajo mi bisabuela, y pues ya es parte de la familia. Vamos a recibirla como un sello, está en nuestro apellido. No, ahora en Jesús es diferente. Usted es diferente en Jesucristo. Usted es una persona diferente, piensa diferente, ama diferente, se comporta diferente. Lo que fluye en su vida es diferente. Fluye la sangre de Jesucristo. Ahora en su vida es totalmente diferente. No olvide los beneficios, luche. La sanidad tiene que ser fácil y sencilla. Por lo menos creerla tiene que ser fácil y sencilla. Escuche lo que dice en Mateo capítulo 10 versículo 1. Para los hijos de Dios la sanidad está disponible. El único problema es creerlo. Si ya Dios hizo lo demás, ¿cómo no va a hacer la parte de la sanidad? Por eso es que hay gente que se enferma y lo primero que hacen es donde el médico. No estoy diciendo no vayan donde el médico, pero lo primero que usted tiene que hacer es: Señor, delante de ti traigo esta dificultad que yo tengo en mi vida en este momento. Te entrego esta dificultad, te entrego esta enfermedad. Yo creo que tú puedes hacerlo, sea que vas a utilizar un médico, sea que vas a utilizar la sanidad en este momento total, pero tú vas a hacer algo porque yo creo. Porque usted está creyendo no solamente una invención, usted está creyendo lo que dice la Biblia, que por sus llagas usted fue sanado. Estamos creyendo y estamos olvidando el beneficio de la sanidad. Ahora, y quiero ir mucho más allá, porque no es solamente el cuerpo, su sanidad familiar. Dios todavía puede sanar su familia. Dios lo puede hacer. Al que cree todo le es posible. Dios todavía puede sanar las relaciones.
Dios todavía puede sanar hijos, Dios todavía puede sanar, Dios no ha acabado. Dios todavía puede seguir sanando corazones y lo hará y lo hará y lo hará. Dios todavía puede hacerlo y debería ser fácil y sencillo para sus hijos. En Adán perdimos eso. Ellos tenían sanidad, estaban con Dios, no se tenían que preocupar de nada. No tenían gripa, no había hospitales, no había un centro de salud al lado de la casa de Adán y Eva. No había nada de eso. Estaba Dios en ellos. De hecho, el libro de Apocalipsis nos dice que en el tiempo, cuando lleguemos a la casa del Señor, veremos un árbol. Y cuando caen las hojas son para las sanidades de naciones enteras. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Lo que perdiste, lo recibes en mí. Lo que has perdido en Adán y lo que heredaste, y si tus padres fueron divorciados, quiero decirte que Dios puede sanar matrimonios y tú no te tienes que divorciar. Si hay maldiciones generacionales, quiero decirte que no tienes que vivirlas. Hoy en Cristo Jesús es diferente. Cristo todo lo puede y en Él todas las cosas son alcanzables. Escucha lo que dice entonces. Entonces, llamando a los discípulos, los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, no dice que les dio poder para sanar alguna enfermedad, toda dolencia. De hecho, dice más adelante que aquellos que le crean, estas señales le seguirán: sanarán enfermos. Llamo al grupo de alabanza y preparamos la Santa Cena a aquellas personas que estén coordinadas para eso. Escuche lo que dice el Señor. Quédese allí sentado. Vamos a explicar en los siguientes minutos algo muy importante. Quiero explicar la Santa Cena. Escuche lo que dice. Dios tiene toda la sanidad y debería ser sencillo. Y vamos a sacar un secreto, a abrir una puerta de conocimiento para nosotros. Dios quiere sanarlo. ¿Por qué no? Porque usted es demasiado pecador, entonces ¿para qué murió Él? Porque usted no se lo merece, entonces ¿por qué vive Él en usted? Porque usted pecó ayer y esta mañana, entonces ¿para qué es su muerte en la cruz? Conecte todo. ¿Por qué cree usted que Dios quiere sanarlo? ¿Porque usted no se lo merece? ¿O usted se merece esa maldición? Usted no se merece ninguna maldición ahora en Jesús. Sin Jesús usted tenía que pagarlas todas. Pero ahora no. Ahora Jesús pagó por todas sus maldiciones. Jesús vive en usted. Y porque Jesús vive en usted, Dios ahora no lo ve a usted, pero Dios ve a Jesús. Esa es la buena noticia. Si no, entonces ¿cuál es la buena noticia? ¿Tener una iglesia a cual ir los domingos? ¿Se dejar sus diezmos y sus ofrendas y salir para ser rico? ¿Cuál es? ¿Tener amigos? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Dígamelo. La buena noticia de Jesús es una nueva vida. Pero hay que creer. Créalo. Estamos celebrando la Santa Cena y quiero enseñar algo acerca de la Santa Cena.